El problema es que como el Nuevo Testamento existe, o mejor dicho, ese personaje de ahí, la figura crística, existe como hijo del Dios Padre, que es el Dios del Antiguo Testamento, y existe porque fue enviado habría sido, perdón, enviado para reparar el daño mortal provocado por el pecado original. Pero si en el Antiguo Testamento no existe el Dios Padre, no existe el pecado original, Jesucristo entonces, o sea, es inútil negarlo. Si no existe lo otro, no existe esto. No se puede decir, bueno, abandonemos eso y centrémonos en esto. Centrémonos en esto si la gente continúa sin pensar. Pero si pensaran no se podrían centrar ni siquiera en esto. Lo que no quiere decir que eso que está escrito ahí, o sea, lo que dice Joshua Ben Yosef, no sea que entre otras cosas nosotros lo llamamos Jesús, pero deberíamos llamarlo Josué, como yo lo llamo en mi libro, porque él se llamaba Josué, como todos los otros Josué de la Biblia. Pero si lo llamamos Jesús, al menos parece que fuera el único, pero no, se llamaba Josué y se acabó. Jesús es la latinización, pero a todos los demás los llamamos Josué y a él casualmente lo llamamos Jesús. No, él se lo llamaba Josué como todos los demás. Así que si este Josué existió, yo, digamos así, estoy entre los que piensan que puede ser que haya existido. Pero no hay ninguna prueba histórica, que quede claro. Por eso digo que estoy entre aquellos que piensan que puede haber existido, porque incluso los llamados autores romanos que hablan de ese grupo no hablan de él, hablan de los cristianos, es decir, de una secta que tenía como jefe a uno que llamaban el Cristo. Pero cuando Tácito habla de esta secta, él la llama superstición, lo que quiere decir que él es el primero que pensaba que no existió, porque de otra forma no lo hubiera definido como superstición, por lo que no hay ninguna prueba histórica. Pero yo estoy entre aquellos que tienden a pensar que ese rabino judío, judeo-mesiánico, antirromano, sí existió. Después sobre eso se construyó, gracias al pensamiento griego, platónico y neoplatónico, particularmente la conocida figura crística. Y para construir la figura crística la conectaron con un Dios Padre del Antiguo Testamento, donde no es mencionado, y le dieron como justificación al pecado original que no existe. Por lo tanto, la figura crística no tiene razón de ser. Bueno, varios puntos importantes a tomar en cuenta. El primero, explica Viglino que no podemos abandonar una cosa por otra, así no más. Es decir, no podemos centrarnos en algo desconociendo el pasado, porque centrarnos en ese algo significa no pensar. ¿Y saben por qué? Porque estaríamos siguiendo simplemente lo que se nos ha enseñado, por lo que no sabemos si esa información que se nos ha enseñado es real. Es una simple ecuación matemática. En otras palabras, Viglino te está invitando a que aprendas a pensar. No más. Bien. El segundo punto es que el tal Jesús tuvo que haber sido llamado Josué como todos los demás, por lo que no existe ninguna evidencia histórica de él. Y el tercer punto es que ningún autor romano, ojo con esto, ninguno, habló de él, sino de los cristianos. Es decir, de una secta que tenía un jefe llamado Cristo. Una secta que además fue llamada por Tácito como superstición. Y aquí viene algo bastante interesante, porque nos podemos preguntar, ¿qué significa superstición? Y encontramos que es una fe desmedida o valoración excesiva con respecto a algo, lo que sea. Pero en este caso es una creencia excesiva hacia Cristo, nada más y nada menos. Ahora, vamos a seguir escuchando a Viglino. Necesitamos recopilar más información y luego lo comparamos. Veamos. Porque el cristianismo agarró ese libro, que era, por cierto, el relato de la relación entre una familia, no del pueblo judío, sino de la familia de los israelitas, porque los otros judíos fueron descendientes de la misma familia de Abraham
fueron exterminados. Así que atención, porque no hablamos de todos los judíos, hablamos de los israelitas, los descendientes de Jacob, que después fue renombrado como Israel, de la relación entre este sujeto, Yahvé, y ellos. Punto y aparte, se terminó. Así que fue tomado, se lo transformó en algo que no era, y este Yahvé fue transformado en el Dios omnisciente, trascendente, omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así que los judíos dicen, o sea, que ustedes inventaron, primero nos robaron el libro, y después inventaron lo que se les dio la gana, ahora crean todo eso que se inventaron. Problema de ustedes. Nosotros no tenemos por qué explicarles nada. Nosotros sabemos, dicen ellos, qué cosa es la Biblia. Es nuestro libro. Después ustedes se lo robaron, se construyeron todo lo que se les dio la gana, así que ahora siguen creyendo todo eso que se inventaron. ¿Qué nos importa a nosotros? Contacto 881, 21 de marzo de 2024. TAP dice lo siguiente. A medida que leemos más en los anales de mi padre, surgen muchas preguntas que usted puede respondernos y explicarnos en detalle, porque se relacionan con eventos que vivieron juntos. Vale aclarar que los eventos que vivieron Billy y Sfat fueron los eventos que pudieron observar de los viajes en el tiempo, es decir, de los viajes al pasado y de los viajes al futuro. Ojo con esto. Probablemente también habrían cosas importantes que le interesarían a los humanos de la Tierra. Creo que sería correcto y necesario, además de la época, que usted explicara alguna vez todo o parte de lo que realmente sabe sobre el surgimiento del cristianismo, porque sabe más de lo que imaginamos el año pasado. Billy contesta. Pues bien, durante mucho tiempo, los esfuerzos secretos clandestinos del grupo romano se ocultaron deliberadamente al público, mientras que ciertos miembros del grupo se rebelaban abiertamente contra el politeísmo de los romanos. Sin embargo, si alguno de los rebeldes era capturado, su vida acababa en asesinato. En consecuencia, este hecho no se dio a conocer al principio ni quedó registrado por escrito en ninguna parte. En el Imperio Romano de la época había politeísmo y una gran variedad de religiones, siendo la principal el culto a Júpiter, Juno, Marte y otros dioses. También influyeron otras religiones, griegas, egipcias y orientales, como el culto a Mitra. Al final, el grupo sectario secreto fue también el que primero consiguió mantenerse en secreto, pero luego, con el paso del tiempo, consiguió imponerse abiertamente, aunque al principio, como se ha dicho y explicado, permaneció oculto. Estos fanáticos cultivaban su propia religión con su propio Dios, que se concebía en el sentido del Dios judío. Repito, estos fanáticos cultivaban su propia religión con su propio Dios, que se concebía en el sentido del Dios judío, que se conservaba en su fe y podía fanatizar a sus descendientes, y estos a su vez a sus descendientes y así sucesivamente. Cuando Immanuel apareció, aceptaron aquellas partes de sus enseñanzas que encontraron buenas y correctas, pero la mezclaron con su nueva fe, y también adoptaron las leyes del Dios único imaginario que habían adoptado y adorado de la fe de los judíos. Esta primitiva agrupación, que incluía elementos fanáticos, groseros y repugnantes que ni siquiera se amilanaban ante el asesinato, fue la primera responsable de la posterior aparición del cristianismo a partir de sus creencias delirantes. Esta primitiva agrupación, que incluía elementos fanáticos, groseros y repugnantes, que ni siquiera se amilanaban ante el asesinato, fue la primera responsable de la posterior aparición del cristianismo, a partir de sus creencias delirantes. La agrupación secreta romana estaba fascinada por la religión judía, de una sola deidad, pero no estaba dispuesta a aceptar la religión en su totalidad, por lo que se limitaron a la deidad única y la utilizaron para su fe, rindiendo homenaje a un solo Dios. Y más tarde, cuando aceptaron parcialmente las enseñanzas de Immanuel, recurrieron a ellas, aunque malinterpretaron muchas cosas, por lo que rápidamente las distorsionaron y las presentaron como algo que malinterpretaron y que no se correspondía con lo que realmente eran. Rápidamente glorificaron a Immanuel y lo llamaron Hijo de la Sabiduría, tras lo cual muy pronto se dijo que su conocimiento era de naturaleza divina, por lo que no estaba lejos afirmar que había venido en nombre del único Dios. Para colmo, el fanatismo de la fe acabó por llevarlos a creer que el hombre que trabajaba en nombre del único Dios era su hijo y su sangre, con lo que creyeron naturalmente que era el Dios al que adoraban, al que habían adoptado de la religión judía. Así que rápidamente desarrollaron este engaño y empezaron a llamar a Immanuel el Hijo de Dios, especialmente después de su crucifixión. Como resultado, no fue mucho después de la brutal crucifixión que los fanáticos del grupo romano fantasearon rápidamente sobre su santidad
y aún más que la supuesta filiación del imaginario único Dios le fue atribuida de una manera tan permanente que ya no se podía imaginar sin ella. Además de esto, los nombres Yehoshua y Mashiach fueron adjuntados a Immanuel, porque él era supuestamente ungido y también supuestamente traía salvación. Esto creó el primitivo Yehoshuatum, que comenzó a extenderse rápida y abiertamente, y esto se estableció entre los romanos y también en la lengua griega, por lo que Immanuel fue referido como el ungido o Cristos, que luego fue rápidamente cambiado al cristianismo. Y cuando se añadió el término Jesús, todo el asunto se llamó entonces Jesucristo, por lo que todo se extendió rápidamente, y también hizo un gran revuelo con los romanos que se apartaron de su politeísmo con relativa rapidez. Los originadores de la religión cristiana fueron en realidad una secta de romanos que, en su fanatismo de manía religiosa, falsificaron completa y minuciosamente la enseñanza de Immanuel. Repito, los originadores de la religión cristiana fueron en realidad una secta de romanos que, en su fanatismo de manía religiosa, falsificaron completa y minuciosamente la enseñanza de Immanuel y la convirtieron en la religión mundial del cristianismo, copiada de la religión monoteísta judía y que adoptó y glorificó al Dios imaginario Elohim, que se supone que es el creador y gobernante de todas las cosas, el único Dios y también omnisciente, que premia las buenas acciones y las obras que le son agradables, pero castiga el mal y las malas acciones. Entonces, este libro trata de interpretar textos que se escribieron antiguamente, pero solamente en griego. Fueron compuestos directamente en griego. Probablemente algunos por personajes bilingües cuya lengua materna podía ser el arameo, sin duda alguna, y se nota por la manera de escribir. Pero todo está compuesto en griego. ¿Qué significa eso? Que este libro pertenece a la literatura griega. Pero el trasfondo de este libro, que es un conjunto de libros, el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, el trasfondo, sobre todo la vida de Jesús y los primeros seguidores, el trasfondo es judío. Podría decir también, este libro pertenece radicalmente a la historia de la literatura judía. En mi opinión, el Nuevo Testamento es lo mejor, es la perla de la literatura judía del siglo I en lengua griega. Dos personajes diferentes con dos investigaciones diferentes. Sin embargo, ambos concuerdan con el resultado. Aunque el profesor Piñero no lo dijo de manera directa. Solo utilizó un simple eufemismo para disfrazar el hecho, para disfrazar el evento. Pero al final lo dijo. Está allí. Entonces, estamos hablando, señores, que lo que hizo el cristianismo fue un robo literal. Repito, robo literal. Y es lo que vamos a analizar desde el principio. Fíjense, dos de las informaciones nos hablan de una secta romana, que según las declaraciones de Biglino, no hablaban de Jesús, sino de un tal Cristo, el jefe de la secta. Así como también ambas informaciones nos hablaban de Josué. Y ambas nos confirman que el robo o la copia comenzó por el monoteísmo de Yahvé. Bien, con estos datos ya podríamos hacer una pequeña conclusión. Sin embargo, vamos a ir paso a paso. Vamos a ir con calma, no hay apuro para eso. Vamos a seguir buscando más piezas del rompecabezas, que es lo que nos interesa. Y luego lo analizamos, ¿sí? Veamos la siguiente información. Voy a tomar el término Yeshua o Yeshua para graficarles el ejemplo. El nombre Yeshua o Yeshua significa Yahweh salvación. También se puede encontrar la forma Yehoshua, generalmente adoptada como Josué.
El deletreo del hebreo bíblico moderno usualmente contrae el elemento teofórico yeo. Por ello, nombres como Yehohanan se contrae generalmente como Yohanan. La palabra griega Yesous es una traducción de la palabra hebrea Yeshua. En griego, el sonido de la letra chin no existe, y por ello se utilizó sigma, y para hacer el nombre masculino se añadió otro sigma al final. Prácticamente todas las palabras masculinas del griego acaban en sigma. Este dato histórico es muy importante tenerlo en cuenta. Ojo con esto, porque si todas las informaciones afirman que el cristianismo robó o copió la idea, debemos entender cuál fue la idea que se copió, ¿cierto? Bien, entonces, el judaísmo consideraba a su Dios como un Dios salvador, ya lo sabemos, cuyo nombre era Yeshua, que significa Yahweh salvación. Recordando que el pueblo judío era un pueblo monoteísta. Adoraban a ese único Dios. Ahora, ¿qué hizo el cristianismo? Robó la idea. Veamos el cómo. Si en aquellos momentos el cristianismo necesitaba crear una nueva religión, la pregunta sería, ¿qué es lo que necesita una religión para ser una religión? Pues lo primordial, es decir, un Dios. Y es allí donde entra el cristianismo, robando la idea del Dios Salvador. Y todos ustedes saben que al tal Jesucito se le llama Jesús el Salvador. Esto no es un secreto para nadie. Es aquí, señores, donde el prejuicio debería dejar de ser significativo. Porque siempre se nos dijo que quienes habían copiado la historia había sido el judaísmo. Y ojo, lo aclaro de una vez, no estoy a favor del judaísmo, pero tampoco estoy a favor del cristianismo. Estoy a favor de la verdad, es decir, a favor de cómo sucedieron los hechos. Y los acontecimientos nos dicen que, además de robar la idea, el cristianismo quiso colocar su religión por encima de los demás. No obstante, le adjudicaron a ese Dios un hijo que también traía la salvación. Miren todo el cuento. Entonces, ya sabemos que ese hijo desde un principio tenía su nombre, Jesús Cristo. Pero recordemos lo que dijo Viclino, que este personaje, del cual no se sabe absolutamente nada, tuvo que haber sido llamado Josué como todos los demás. Y aquí viene la otra clave muy importante, puesto que los viajes al pasado, los viajes en el tiempo, confirman el hecho. Es decir, el nombre Yehoshua, que anteriormente lo vimos y que significa Josué, y Mashiach, que significa Mesías, fueron adjudicados a Immanuel, por lo que tuvo que haber sido llamado el Mesías Josué o Josué el Mesías. Pero, según la idea del cristianismo, repito, según la idea del cristianismo, Immanuel, alias Jesús o Jesucristo o Jesús Cristo, era el que traía la salvación. Entonces, hay que tener claro, o se debe entender, señores, que una cosa es lo que interprete y opine la gente, y otra muy distinta es la realidad y su verdad. Puesto que ahora se alega que el cristianismo se inventó para ocultar las enseñanzas del Cristo. Más o menos. Pero la verdad dice todo lo contrario. Es decir, el cristianismo se inventó para ocultar la enseñanza tradicional del Espíritu, que es la enseñanza traída por los verdaderos profetas a lo largo de todo este tiempo, que está libre de toda religiosidad y creencia, y por tanto libre de sectarismo, basada en la enseñanza de la verdad, enseñanza en la energía de la creación, enseñanza de la vida. Y esta gran enseñanza fue tergiversada, manipulada y cambiada por la enseñanza de Jesús Cristo. Un personaje que además nunca existió y que tampoco trae esa fuerza de la creación, porque tampoco existe.
Pero, lastimosamente, es como dice Semiase. Escuchemos. Contacto 61, 29 de julio de 1976. Desgraciadamente, como muchas personas en la Tierra, se concede mucha más importancia a las declaraciones de personas en la Tierra que mienten y engañan a grandes masas que a nuestras declaraciones, que siempre van precedidas de una verificación precisa. Y parte de estas verificaciones precisas son los viajes en el tiempo. ¿Qué más que esto? Pero vale más las opiniones o interpretaciones de estos mentirosos, charlatanes y estafadores que la verdad de los hechos. Y este es un mal que se promueve en la actualidad como el cuento de nunca acabar. El cuento de nunca acabar. Sigamos.